Vamos a continuar hablando sobre la importancia del coronavirus, o más bien las precauciones para no contraer esta enfermedad que viene preocupando a varios, pero hay que tomarlo con calma. La información, repito, es lo más importante para poder conducirnos tranquilos y evitar pues el pánico. Estamos con la ingeniera de Industrias Alimentarias de la Universidad Agraria. Estamos con la señora Verónica Sandoval. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué bueno, gusto. La importancia de la higiene, bueno, nosotros no estamos en esto de cuarentena como en Italia, podemos todavía asistir a centros, a lugares donde hayan varias personas y entre esos están los restaurantes. Así es. Existe evidentemente una ley que cumplir, que es la de seguridad y salud en el trabajo, que incluye el tema de la higiene. Pero ahora, ¿cuánto más importante con el tema del coronavirus, por favor? Sí, ¿qué tal? Gracias. Mira, qué bonito que este tema se esté conversando, se esté tratando de comunicar, de difundir, de profundizar, pero en realidad los restaurantes y servicios afines están sujetos a una gran cantidad de normativa relacionada con la salud de sus trabajadores y con la salud de las personas que van a consumir, nosotros, que vamos, qué sé yo, a tomar un desayuno, a almorzar el fin de semana, a cenar algo, de N diversas maneras. Una de las cosas que es importante con respecto a los trabajadores manipuladores de alimentos, que ese es el nombre correcto que reciben, que están detrás están en la cocina, están en la barra, están en el bar, están como meseros, mozos, son los temas relacionados con dos cosas, la higiene y la salud de ellos. Estamos enmarcados en la resolución ministerial, también te quiero comentar para que lo sepan los dueños de restaurantes, 822-2018 del Ministerio de Salud, que es la norma que rige las prácticas sanitarias de restaurantes y afines. Esa es una cosa, por un lado, ¿no? Son varios temas que mirar y esta norma, lo bonito es que es muy abarcadora de todo negocio de alimentos. Quiero hacer énfasis en una cosa, no solamente estamos hablando de restaurantes a puerta de calle, que es muy obvio, los ves, tienen tremendo cartel, es muy obvio que te van a atender, sino estoy hablando de un sinfín de negocios en donde en realidad se prepara el alimento. Eso. Y los guariques. Y llegan hasta ti de alguna forma, o tú vas o no sé. Por ejemplo, desde los grandes restaurantes o las grandes cadenas que son muy evidentes y que están a cargo de la fiscalización por parte de los gobiernos locales y regionales, hasta esa señora que quizás cocina en su casa y que nos trae la comida a las oficinas. Nos puede pasar mucho, claro. ¿No es cierto? Por un pago nos trae nuestros tapercitos, nuestro ají, nuestra bebida, nuestras cosas. Los que venden postres también a las oficinas. En fin, se acercan a nosotros con los postres. De repente ahí, mira, el peruano es extremadamente ingenioso, ¿no? Emprendedor hasta la pared de enfrente, digamos. O sea, nos vemos la forma de llegar los alimentos hasta las personas, pero nuestro personal, ya sea personal formal o ya sea nuestro ayudante, nuestro familiar, la persona que nos ayude, tiene que cumplir una serie de prácticas higiénicas básicas, elementales, sin incluso hablar del coronavirus para nada, ¿no? Que existen ya en el tiempo, que son los principios generales de higiene, que ya existían. Ahora, el coronavirus, haces muy bien en comentar, es una enfermedad respiratoria, es una gripe, ya sabemos, hay ahora mucha información mucho más seria y más segura al respecto, ya se saben más cosas. No es una enfermedad de transmisión alimentaria propiamente. Sin embargo, como se sabe que se transmite de persona a persona, estamos cerca a un cocinero, cerca a un mesero de repente, y además el virus puede permanecer por algunas horas en una superficie, es indispensable que se apliquen las medidas sanitarias que ya existían, pero ahora con más seriedad, con más formalidad. Y allí cabe la recomendación que, por ejemplo, tomemos cada uno en un propio vaso, usemos nuestros propios utensilios, pero ¿hasta dónde son los límites? Por ejemplo, hay quienes ya quieren llevar su propio tenedor, cuchillo, cuchara a los restaurantes, incluso su propio vaso, porque temen. O sea, no se trata que con el lavado ya estamos limitando. Ahora, ¿cuánto tiempo también permanece en las comidas frías? Sí, mira, lo que pasa es que hay un tema hay un clima de desconfianza, que personalmente creo que los peruanos vivimos, si no es por un tema es por otro, desconfiamos en general, ¿no? Pero desconfiamos porque hay una base, digamos, demostrada de informalidad en muchos negocios, ¿no? Te comento que muchos dueños de establecimientos, y hacen mal, estamos hablando de un tema sanitario en general, muchos, no todos, algunos, están esperando que haya una sanción, están esperando que haya una vigilancia, una fiscalización, una inspección para recién implementar cosas. Hasta que no ven a la cara de la autoridad, hasta que no se ven en la situación, no implementan medidas que han sido básicas, que han sido elementales, que ya existían en las normas. Estoy hablando de
el control de la higiene y de la salud de su personal, de su gente. Estoy hablando de medidas de limpieza y desinfección de sus ambientes, de su mesa de trabajo, de su tabla de picar, por supuesto, de vajillas, de cubiertos, etcétera. O sea, por un lado tiene que haber un cumplimiento que ya se pedía, que ya existía. Por otro lado, yo sí animaría al público en general a que consuma sus alimentos, por lo menos por estos días, en los lugares más confiables, higiénicos, que a la vista se pueda ver. Ahora, ingeniera, ese extremo, bueno, a ver, una de las precauciones que se debían tomar desde el momento que empezó a conocerse más detalles sobre lo que ya podemos llamar pandemia ahora, es que evitemos, por ejemplo, los lugares muy concurridos. Bueno, en nuestro país todavía no hay esa prohibición, pero, por ejemplo, alguien se va a un restaurante, a un menú, como se le conoce, y claro, quien llega, come, de repente está en su mesa, por ahí que no pasa mucho espacio, mucho tiempo con otras personas en un espacio reducido, pero llega. Ahora, aquellos que atienden, como los que están en recepción, los cajeros, los manipuladores de alimentos, como nos decía usted, ¿ya no sería extremo que ellos ya usen mascarillas? No, ya no sería extremo. No. En realidad no te puedo decir, no podría, nadie creo ahorita está en posibilidades de decir, de recomendar si debamos continuar yendo a los restaurantes o no. Eso es una medida mucho más elevada, que quizás se dé, quizás no. Ojalá que no. Podemos seguir asistiendo según nuestro propio criterio, pero las personas que atienden tienen que, mira qué pasa, que hay una informalidad o hay un nivel de incumplimiento que atraviesa todo tipo de negocios, es transversal lamentablemente, y no podríamos hablar bien de grandes restaurantes y mal de restaurantes pequeños, porque podría ser que eso no sea ningún criterio. Por último, hasta una persona que te atiende en un desayuno en la calle, en la esquina, esa persona tranquilamente puede tener las manos bien limpias, puede tener un uniforme limpio, puede tener sus cosas tapadas, ¿sí o no? ¿No? Y un restaurante de repente de cadena por ahí con sus incumplimientos. Porque lo hemos visto en esos tarratas en restaurantes carísimos. Exactamente, todos somos testigos y hemos tenido que abrir los ojos y decir que, o sea, no me hubiera esperado de ese sitio. Eso está mal, o sea, el hecho de tener la mentalidad de que se espere que pase algo para recién cumplir. No. Ya, mira que tienen que cumplir los manipuladores de alimentos. Estricto lavado de manos. Estén en el puesto en que estén. Si están dentro del establecimiento, si trabajan con alimentos, tienen que lavarse las manos frecuentemente y correctamente. Ya, te comento una indicación muy sencilla que ya existía en las normas peruanas. Tiene que haber jabón líquido y tiene que haber un medio de secado de manos. ¿Qué pasa en los restaurantes? Les ponen el jabón, pero no hay con qué secarse. El personal se lava las manos y automáticamente las manitos al uniforme. Y ya no la toalla, porque ya no la toalla, no, definitivamente ya estaba prohibida. Pero si no hay con qué se sequen correctamente las manos, ahí el personal está mal. Entonces, en realidad el llamado es, más que a la población, es a los dueños de establecimientos que tienen que ser muy cuidadosos, más de lo que ya debían haber sido, con los medios de higiene de su personal y con los temas relacionados a la salud. Ese cabello bien tapado, la mascarilla, no sé, evalúen por favor eso desde el chef ejecutivo hasta cualquiera de los ayudantes, ese tipo de cosas, manos muy bien lavadas, una serie de indicaciones de buenas prácticas de manufactura que ya existen, pero deben ser cumplidas de manera muy estricta ahora. Ahora, ¿qué hacemos con los huariques, por ejemplo? Lo decía al inicio, porque claro, acá no está prohibido que lleguen turistas. Y una de las cosas que se dice a veces es que en estos uno come mejor, más rico y abundante. Entonces, claro, son muy populares. Acá solo cabe la recomendación. Sí, en realidad, que cumplan con las normativas que ya existían, ¿no? Son lugares pues muy atractivos y muy agradables, tanto para un extranjero como para nosotros mismos. ¿Qué más queremos? Disfrutar nuestra maravillosa comida en un sitio en donde te sirvan bien, hay un ambiente muy alegre, muy bonito, es cierto, pero no es raro también que mucho antes de que pasara esta epidemia, ya turistas extranjeros se enfermaban del estómago comiendo en Huarique, y nosotros, ya, porque hay muchos mitos alrededor de que somos muy resistentes y muy fuertes, y eso no es cierto. Ante una bacteria patógena cualquiera puede caer. Entonces, la recomendación es que estos locales implementen el tema del lavado de manos, del control de salud de su personal. Si su personal en estos días se encuentra pasando por una gripe, un resfriado, presenta fiebre, ese señor no puede trabajar por nada del mundo conmigo. Me aguanto, qué pena pues, no podré, tendré que contratar a otra persona, tendré que gastar un poco más. 1000 veces mejor invertir un poco más que generar un problema de salud a mi público que está viniendo con todo el cariño del mundo a invertir su dinero en mí. Sí. ¿No? Ahora, Sunafil, ¿qué
digamos, responsabilidad, qué prerrogativas tiene a este nivel para evitar, digamos, que el incumplimiento de la higiene sea una de las causas que haga más grande este brote? En realidad, ya la indicación, digamos, desde claro, elevadas esferas, existe hacia el personal inspectores de las municipalidades. O sea, el trabajo en realidad es de ellos. Las municipalidades están a su cargo de, dentro de su jurisdicción, vigilar y fiscalizar a restaurantes. ¿Qué problema, no? Cuando vemos guariques. Tanto incumplimientos a la fecha. Lo que pasa es que hay una gran cantidad de negocios para un pequeño grupo de inspectores calificados. Ese es un poco el tema de capacidad. Problema, sí. Y son las municipalidades las que tienen que, y otras autoridades relacionadas, por supuesto, también tienen que vigilar, tienen que de repente aumentar el número de vigilancias o de medidas que van a tomar para que éstas se cumplan de mejor manera. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, usted mencionaba el tema de los locales nocturnos. ¿Qué precauciones pueden tomar aquellos que todavía asisten a ese tipo de locales o que tienen una reunión familiar, un matrimonio, como mencionaba el doctor Luis Solari? Así es. En fin, que tienen actividades donde de repente no van a ir desconocidos, vamos un grupo de amigos, 10, 20, pero hay el temor, ¿no? Y no necesariamente por gente que venga del extranjero, sino porque puedes haber coincidido con invitados. otros, con terceros, ¿no? Sí, en realidad ya estos locales, estos lugares sociales, de eventos o de reuniones, etcétera, con más razón ahora pueden significar un foco de contagio y de contaminación, ¿no? De coronavirus y de otros tipos de enfermedades. Entonces, la recomendación es que las empresas tienen que cumplir y las personas tomen a discreción personal si van a hacer sus eventos de esa manera o no por ahora. ¿No? Por ahora. Dudo ¿no? que vayan a cerrar o evitar estos eventos. No, de repente no. O de repente se puedan reunir en los hogares, en las casas. Como te digo, no podría nadie ahorita decirle a la población o recomendarle que deje de hacer su vida de una cierta manera normal. Pero insistiría yo mucho con estos negocios. Estos negocios tienen que ser más responsables, más cumplidores de lo que ya tenían que ser. Claro. Ahora, ¿qué pasa si alguna persona conoce de un centro, de un establecimiento donde considere que no se está respetando la higiene? Usted decía que los encargados de la fiscalización son los miembros de la municipalidad. Son la municipalidad. Hacia este organismo hacia la municipalidad hay que hacer la denuncia, hay que dar notificación de lo que estamos viendo. Exacto. Exacto, yo creo que esa es nuestra responsabilidad como consumidores y dentro de la ley de inocuidad de alimentos también tenemos papeles que cumplir como consumidores responsables, es efectivamente hablar. No podemos seguir premiando con nuestro consumo a un local que obviamente no nos respeta, no nos considera porque está sucio, porque es muy obvio que su personal pero ¿qué límites? No puedo llamar a la municipalidad ahora mismo y decir, caramba, no usa mascarillas. No, claro que no. Claro es decir, todavía no podemos hacer eso. Si yo estoy viendo que hay condiciones higiénicas pues decadentes, terribles, es obvio que hay suciedad, yo tengo que indicarlo. Pero a veces la población se va hasta el otro extremo, como ahora que es capaz de pagar ingentes cantidades de dinero por gel, alcohol en gel, de repente nos vamos al otro extremo y por todo estamos un poco preocupados de más. Efectivamente hay límites, ¿no? Pero hay muchos locales que incumplen mucho. Entonces, si es muy obvio, yo creo que se debe hacer la denuncia correspondiente a las municipalidades, al Ministerio de Salud mismo, por medio de DIGESA, que también hace una vigilancia superior, digamos, en este sentido, o de repente a los medios de comunicación, no sé, tiene que haber. ¿Y cuánto se habría podido evitar si estas medidas de higiene y tanta publicidad que se hace pidiendo que nos lavemos las manos, que tengamos un uso adecuado de los alimentos para evitar enfermedades o que se han propagado? Se hubiera evitado mucho. Como el dengue, que también requiere además del acceso a agua potable. Sí, muchísimo. Muchas gracias, ingeniera, por estar con nosotros. Okay, Estuvo aquí la ingeniera Verónica Sandoval. Tenemos ahora